¿Qué tal? En el siguiente video vamos a explicarles acerca de los temas Remote Method Invocation o RMI y el Distributed Component Object Model o DCOM mediante este mapa mental. Comencemos. Bien, el RMI, por sus siglas en inglés, o invocación remota de métodos, es un mecanismo ofrecido por Java para invocar un método de manera remota. Forma parte de este entorno estándar que tiene Java en su ejecución y proporciona un mecanismo simple para la comunicación de servidores en aplicaciones distribuidas exclusivamente de Java. Y bien, este sistema, o más bien este método, permite a un objeto que se está ejecutando en una máquina llamar a métodos de otro objeto que están en una máquina diferente. Entonces podemos deducir que comprende de dos programas por separados, un servidor y un cliente. Eh, la comunicación entre programas de Java se presenta por el mismo lenguaje de programación. Sin embargo, se puede considerar la utilización de Java IDL, que es una tecnología para objetos distribuidos u objetos interactuando sobre diferentes plataformas a través de una red, que es lo que viene significando objeto distribuido. Es muy similar al RMI debido a que soporta esta clase de objetos. Sin embargo, también permite interactuar objetos sin importar si están escritos en otro lenguaje de programación como C, C++, COBOL, etcétera. Eh, bueno, estos, estas partes por las cuales comprende la invocación remota, como ya habíamos mencionado que eran servidor y cliente, tienen ciertas funciones que cumplir para que este proceso se realice. El servidor como tal tiene la función de crear objetos remotos, de la misma forma así crear accesibilidad de referencias de dichos objetos remotos y pues debe esperar a que los clientes llamen a estos métodos u objetos remotos. O sea, cabe mencionar que puede ser tanto un método como un objeto. Y el cliente, como tal, realiza un proceso para obtener la referencia remota de estos objetos o métodos en el servidor y mandar a llamar a estos si los requiere ocupar. Entonces, de esta manera, RMI proporciona ese mecanismo por el cual se van a comunicar y pasar información estos dos, eh, estas dos partes, de un lado hacia otro y viceversa. Bien, en la siguiente, en el siguiente diagrama podemos ver de manera más gráfica, quizá, cómo se realiza este proceso. Primeramente, eh, se utiliza un registro para obtener referencias de objetos remotos. ¿Quién lo hace? Bueno, es tanto cliente como servidor. Como lo habíamos mencionado anteriormente, el servidor crea estas referencias remotas y el cliente utiliza este registro para obtener las referencias. El servidor llama al registro y lo asocia con el nombre de un objeto remoto dentro de él y el cliente busca este objeto por su nombre en el registro del servidor y luego llama a dicho método o al objeto incluso. Entonces,
finalmente el sistema RMI utiliza un servidor web existente para cargar los bytecode de la clase Java. Cabe mencionar rápidamente que un bytecode es un código intermedio entre nuestro código fuente y el código de la máquina, que se trata como un fichero que contiene el programa ejecutable similar al módulo de un objeto. De todas maneras, a continuación les vamos a explicar más a detalle estas características que necesita RMI para ser funcional, y entre ellas, bueno, se menciona esta parte de los bytecodes. Localizar objetos remotos. Las aplicaciones pueden utilizar uno de los dos mecanismos para obtener referencias a objetos remotos. Pueden registrar sus objetos remotos con facilidad de nombrarlos de RMI Mirror Registry, o pueden pasar y devolver referencias de objetos remotos como parte de una operación normal. Comunicar con objetos remotos. Los detalles de la comunicación entre objetos remotos son manejados por el RMI. Para el programador, la comunicación remota se parecerá en una llamada estándar o un método en Java. Cargar beacons para objetos que son enviados. Como RMI permite el llamador pasar objetos a Java, con objetos remotos RMI proporciona el mecanismo necesario para cargar el código del objeto, así como la transmisión de sus datos. Interfaces, objetos y métodos remotos. Una aplicación distribuida construida utilizando RMI de Java, al igual que otras aplicaciones Java, está compuesta por interfaces y clases. Los interfaces definen métodos, mientras que las clases implementan los métodos definidos en las interfaces, como mencioné anteriormente. Además, también puede definir algunos métodos adicionales. En una aplicación distribuida, se asume que algunas implementaciones residen en diferentes máquinas virtuales. Los objetos que tienen métodos que pueden llamarse por distintas máquinas virtuales son los objetos remotos. Un objeto se convierte en remoto implementando una interfaz remota y que tenga las siguientes características. Debe descender de la interfaz java.rmi.remote. Además, cada método de la interfaz declara que lanza un java.rmi remote exception, además de cualquier excepción específica de la aplicación. Crear aplicaciones distribuidas utilizando RMI. Cuando se utiliza debemos seguir estos pasos generales. Diseñar e implementar interfaces y objetos remotos. Definir los interfaces remotos. Una interfaz remota especifica los métodos que pueden ser llamados remotamente por un cliente. Implementar los objetos remotos. Los objetos remotos deben implementar uno o varios interfaces remotos. La clase del objeto remoto podría incluir implementaciones de otras interfaces y de otros métodos. Implementar los clientes. Los clientes que utilizan objetos remotos pueden ser implementados después de haber definido los interfaces remotos. Paso 2. Crear ficheros fuentes y los stubs. En este consiste de dos pasos. El primer paso es utilizar el compilador Javac para compilar los ficheros fuentes de Java, los cuales contienen las implementaciones de las interfaces remotas, las clases del servidor y del cliente. En el segundo paso es utilizar el compilador RMIC para crear los stubs de los objetos remotos. Paso 3. Crear clases accesibles a la red. Los ficheros de clases Java asociados con las interfaces remotas, los stubs y otras clases que necesitamos descargar en los clientes que sean accesibles a través de un servidor web. Paso 4. Ejecutar la aplicación. La aplicación incluye ejecutar el registro de objetos remotos de RMI, el servidor y el cliente. Bueno, esos fueron los pasos que se tienen que seguir para poder crear aplicaciones distribuidas utilizando el RMI. Construir un motor de cálculo genérico. Una sencilla pero potente aplicación distribuida llamada motor de cálculo es un objeto remoto en el servidor que toma las tareas de los clientes, las ejecuta y devuelve los resultados. Las tareas se ejecutan en la máquina en la que se está ejecutando el servidor. Este tipo de aplicación distribuida podría permitir que un número de máquinas clientes utilizaran una máquina potente o una que tuviera hardware especializado.
El aspecto novedoso del motor de cálculo es que las tareas que ejecuta no necesitan estar definidas cuando se escribe el motor de cálculo. Se pueden crear nuevas clases de tareas en cualquier momento y luego entregarlas al motor de cálculo para ejecutarlas. Todo lo que una tarea requiere es que su clase implemente una interfaz particular. Por eso, una tarea puede ser enviada al motor de cálculo y ejecutada, incluso si la clase que define la tarea fue escrita mucho después de que el motor de cálculo fuera escrito y arrancado. El código necesita conseguir que una tarea sea descargada por el sistema RMI al motor de cálculo y que éste ejecute la tarea utilizando los recursos de la máquina en la que se está ejecutando el motor de cálculo. La habilidad para realizar tareas arbitrarias está permitida por la naturaleza dinámica de la plataforma de Java, que extiende a través de la red mediante RMI. El RMI carga dinámicamente el código de las tareas en la máquina virtual del motor de cálculo y ejecuta la tarea sin tener conocimiento anterior de la clase que implementa la tarea. Una aplicación como esta, que tiene la habilidad de descargar código dinámicamente, recibe el nombre de aplicación basada en comportamiento. Dichas aplicaciones normalmente requieren infraestructuras que permiten agentes. Con RMI, dichas aplicaciones son parte del mecanismo básico de programación distribuida de Java. Component Object Model y Distributed COM. El Component Object Model es una arquitectura de componentes de software que permite que las aplicaciones y sistemas se construyan a partir de componentes producidos por distintos proveedores de software. Microsoft Distributed COM extiende COM para soportar comunicación entre objetos en ordenadores distintos, en una LAN, WAN o incluso en Internet. Con The COM, una aplicación puede ser distribuida en lugares que dan más sentido al cliente y a la aplicación. Los objetos servidores son aquellas instancias de las clases que contienen los métodos que resuelven el problema del que se ocupa el sistema. Los objetos clientes son aquellas instancias de las clases que contengan la interfaz del sistema con el usuario, que implementan los textos de ayuda del sistema, los cuadros de diálogo para introducir información al sistema o bien para mostrar resultados. COM está diseñado para permitir que los clientes se comuniquen con otros objetos en forma transparente, independientemente del lugar donde se están ejecutando, ya sea en el mismo proceso, la misma computadora o una computadora diferente. Los servidores COM-DCOM se crean como TLO Objects que producen archivos .dll o .exe según el tipo de servidor que se requiera, mientras que los clientes se crean como proyectos normales de aplicaciones Windows y que hacen referencia a las clases contenidas en la parte servidor mediante los punteros de interfaz a objetos COM-DCOM. En DISCOM, la interacción entre objetos cliente y objetos servidor se realiza mediante un mecanismo de comunicación RPC. La independencia de localización en DCOM simplifica enormemente la tarea de los componentes de aplicaciones distribuidas para alcanzar un nivel de funcionamiento óptimo. Supongamos, por ejemplo, que cierto componente debe ser localizado en una máquina específica en un lugar determinado. Si la aplicación tiene numerosos componentes pequeños, se puede reducir la carga de la red situándolos en la misma LAN, en la misma máquina o incluso en el mismo proceso. Si la aplicación está compuesta por un pequeño número de grandes componentes, la carga de red es menor y no es un problema. Por tanto, se pueden poner en las máquinas más rápidas disponibles independientemente de dónde estén situadas. Claramente hay ventajas y desventajas de esto mismo. Las ventajas sería que la arquitectura de los componentes distribuidos permite repartir los objetos en varias computadoras de la red LAN, WAN e Internet. Los diferentes objetos componentes pueden ser gestionados y presentados por aplicaciones distintas. Para crear los documentos compuestos no necesariamente se tiene que ser programador. Algunas desventajas de este mismo tipo de método sería que no es multiplataforma, poco soporte para plataformas no Windows. Requiere conocimientos previos de los métodos con el fin de utilizar su funcionalidad.
exige modificaciones a los sistemas existentes no compatibles con los estándares para poder habilitar su interoperabilidad. Algunas características principales serían los componentes y su reutilización, independencia de la localización, independencia del lenguaje de programación e independencia del protocolo.